Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a toda Venezuela con buenas recomendaciones de lecturas, con aventuras, historias y un montón de sucesos maravillosos que produce la imaginación. Hoy nos encontramos grabando este programa desde las instalaciones de Puerto de Libros, librería de autor, en el centro comercial Gran Bazar de Maracaibo. A uno de nuestros lados se encuentra nuestro amigo, el fiel librero, el pilar de esta librería, que es mi queridísimo hermano Alfredo Peñuela. Y del otro lado, a mi diestra, se encuentra uno de los hombres que yo más admiro en lo personal. Un hombre que es el vivo ejemplo de la superación, del trabajo de desarrollo personal, de la construcción desde construir una personalidad, construir un propósito de vida solamente con voluntad y con talento, y enfocarse de esta manera para hacer sus sueños realidad es sin duda uno de los grandes méritos que tiene Jorvis Márquez, uno de los autores de nuestra editorial de Sultana del Lago Editores, y cuya referencia biográfica vamos a conocer. Vamos a intentar saber un poco de su vida, de esa motivación que lo ha llevado a escribir este maravilloso libro que tenemos en la mano, Pescador de Poesías. Una hermosísima novela que todos ustedes deberían leer, no tiene desperdicio realmente, es una historia de amor. Pero ya vamos a hablar de la novela. Comencemos hablando con Jorvis Márquez, preguntándole primero por su salud, por su vida en esta contemporaneidad pandémica. ¿Cómo se siente, señor Jorvis? Por favor, denle un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros y librería radiofónica. Bueno, primero que nada, muchas gracias, señor Luis, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. De verdad, contento de estar acá. Y bueno, dentro de lo que cabe, luchando el día a día, lo que nos corresponde a cada uno. Luchando por la familia. Nosotros venimos de una familia guerrera, luchadora, de hombres y mujeres trabajadores que con tesón han salido adelante. Ese es el legado que yo quiero también dejarle a mis hijos. Les voy a contar un poco sobre, desde el comienzo de la pandemia. Gracias a Dios, yo sé hacer de todo un poco. Sé un poco de veterinaria. Actualmente me encuentro trabajando en una granja como veterinario. Tengo mi propia granja traspatio, en mi casa. Y gracias a Dios a mi familia no le ha faltado el pan. Este escritor que hoy está con nosotros nació en el año 1985. En una Venezuela muy remota y diferente a la que hoy tenemos, pero
Y allí es donde vienen las grandes contradicciones. Quizás para las ciudades, para Caracas, para Maracaibo, para los amigos del oriente del país, la vida ha venido en desmedro de las condiciones sanitarias y de las condiciones de pujanza socioeconómica. Pero Jorvis nace en un sector que pareciese que siempre ha estado de cierta forma atacado y olvidado por los gobiernos. No se trata de que el gobierno actual y los gobiernos de estos 20 años lo han olvidado. Es que la Guajira venezolana, el municipio Mara y la Guajira siempre han estado verdaderamente olvidados a la buena de Dios. La laguna de Sinamaica siempre ha sido, pareciese, un territorio donde más allá del gobierno de los indígenas, más allá de la ancestralidad, siempre ha estado los estados a las espaldas y siempre han dejado a nuestros pueblos originarios fuera del alcance de las bondades del gobierno. Usted nace en Maracaibo, porque usted viene a nacer aquí en Maracaibo porque lo traen al hospital. Sí. Si tiene una historia sobre eso, cuénteme qué sabe usted de su nacimiento. Bueno, como vivíamos muy apartados, alejados, entonces mi mamá prudentemente decide venirse a Maracaibo porque aquí era más fácil el acceso a un hospital, en fin. Un tío paterno vivió aquí desde los 18 años. Tenía varios años viviendo aquí en la ciudad. Y se comunicaron con él y dijo que sí, que no había ningún problema. 3 días antes de mi nacimiento, mi mamá se traslada hasta acá, hasta la ciudad. Y se viene hasta su casa, pues. Nazco un día miércoles. Según me contó mi mamá, a eso de la 1 de la tarde, en el Marite, en el hospital El Marite. Bueno, era otra época. Mi tío, que era un hombre de temperamento un poco fuerte y un tanto preocupado. Claro, vivía aquí en la ciudad, en el campo nosotros vivíamos una vida más despreocupada, ya él estaba adaptado al ambiente de esta ciudad, y dice mi mamá que eso andaba dando carreras, estaba más preocupado que mi propio padre esa noche, hasta que ella estaba más nervioso. Salieron de allá cuando mi mamá le cuenta que ya tenía dolores, se prendió el carro como un loco y salió de allá del 18 de octubre, que era donde vivía, y la trajo hasta el Marite. Gracias a Dios todo salió bien. Ya a los 3 días estaba ya en mi casa, conociendo a mi familiar o mis familiares conociéndome a mí. Y bueno. Ese mundo rural, sus padres, ¿cuántos hermanos tienes, Jorvis? Háblanos del sector donde viven tus padres, que según sé es diferente a donde después tuviste que crecer en la adolescencia, porque creciste con un familiar que te ayudó a tener tus estudios. Pero háblanos de esa infancia, de esos primeros recuerdos en esos campos del municipio Mara adentro, en esas zonas, por un lado pareciesen medio desérticas, por el otro lado muy, muy, muy fértiles y llenas de sorpresas, que no estamos habituados a esa naturaleza. Regularmente cuando pensamos en naturaleza, se nos viene la naturaleza cinematográfica o se nos viene las selvas húmedas de fotográficas del oriente y sur del país, pero estos descampados, estos grandes territorios de Mara y de La Guajira no están en nuestra memoria. Háblanos de eso. Bueno, somos 5 hermanos. Yo soy el mayor. Tengo 2 hermanos varones y 2 hembras. Las 2 menores son hembras. Conforman mi familia. Mis papás, bueno, es un pueblito un pueblito recóndito. Está ubicado entre el sector La Rosa y el sector El Colorado. Está conformado alrededor por unas 12 o 13 casas actualmente. Hacia el sur, de donde yo crecí, era una pequeña finquita de mis abuelos, perteneciente a mis abuelos,
Desde niño viví allí, pasé toda mi infancia, bueno, todas las anécdotas que pudiera contarle acerca de este tiempo las pasé allí. Feliz, de verdad, porque a pesar de ello, de que está como olvidado en el tiempo, se respira aire puro, se come lo que la naturaleza provee, comidas sanas, salvajes, naturales. También había un caño que pasa cerca de la casa en tiempo de invierno, o a veces que se nos hacía correr, se desbordaba. Y así como en verano, el verano también era fuerte. Teníamos que cavar pozos porque el agua salada entra por la laguna de Sinamay, que llega hasta allá. Inclusive ha llegado hasta Carraquero algunos años. Teníamos que hacer pozos para extraer el agua y bueno, hervirla, tomando las correspondientes medidas sanitarias. Pero te puedo decir que viví una infancia feliz, no me quejo. Si volviera a nacer, pediría nacer allí, crecer allí. Una vez que yo termino la etapa del colegio, la primaria, me toca venirme para casa de un tío que vivía mucho más acá, por todo lo que es la cuestión del transporte, porque desde allá se me hacía demasiado difícil. Vamos a detenerlo allí, porque esa historia del tío, quiero que es una historia bellísima de aprendizaje de vida, pero cuénteme cuánto caminaba usted de su casa al colegio para poder sacar el 6º grado. Bueno, son alrededor de unos 10, 12 kilómetros. O sea, entre 20 y 24 kilómetros de ida y vuelta, cada día. El colegio donde yo estudié actualmente, bueno, lo lamento porque de verdad que tengo muy buenos recuerdos de allí. Tuvo que ser cerrado hace algunos años por falta de matrícula, por lo alejado que estaba. Pero está ubicado en el municipio Paez, que en ese entonces, ahora el municipio Guajira. Yo tenía que caminar, llegar hasta la orilla del río, embalsar en una canoa, y te puedes imaginar cuando el río estaba crecido, eso era una odisea, y muchas veces nos tocaba volvernos porque no podíamos embalsar por la crecida del río. Se hablaba de que había una madre de agua ahí en ese entonces, un mito, pero que cuando crecía el río salía la madre de agua. En fin, muchas veces me tocó volverme para la casa por esta situación. 24 kilómetros diarios. Un niño de 6 años de edad hasta que cumplió casi los 12, que terminó el 6º grado, para terminar su 6º grado y después aspirar a ir al bachillerato. Ya me va a terminar de contar esa historia, pero vamos a hacer una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño, de lunes a viernes, por la señal de la
Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Como les contaba hace un rato, estamos rodeados de libros. En este pequeño pero acogedor espacio que es Puerto de Libros, Librería de Autor, en el Centro Comercial Gran Bazar. Me encuentro con mi amigo Alfredo Peñuela y aquí con nosotros está, como les repito y no me canso de decirlo, uno de los hombres, escritores de este país que yo más admiro por su tesón, por sus ganas y por su talento, y que los invito a que busquen inmediatamente en internet, si tienen la posibilidad, y adquieran, quien lo tenga, a Pescador de Poesía, su novela, que es una novela verdaderamente hermosa, sensible, maravillosa y conmovedora. Si ustedes no la han leído todavía, bueno, tienen una muestra gratis de la novela en Google Play Books, en su teléfono inteligente. Usted coloca en Google Play, coloca Pescador de Poesía y le va a salir la novela que está allí. Pueden leer el 20% del libro de forma gratuita para que se convenzan de lo que les estoy diciendo. Jorvis, quedamos en esos 24 kilómetros de ida y vuelta. Es decir, 12 de ida y 12 de vuelta, cruzar ese río, ir a otro municipio. Vivías en Mara, ibas hasta el municipio Páez, municipio de La Guajira, actualmente a estudiar porque querías estudiar, pero esa fue una voluntad. Regularmente, y hay que decirlo, en los años 80, años 90 no había control de qué niño estudiaba, no había mucha deserción escolar. Y estudiar era siempre un gran sacrificio, tanto como ahora que hay gigantescos números de deserción escolar. Entonces, háblanos, Jorvis, de esa anécdota que tienes cuando le dijiste a tu mamá que querías estudiar a los 6 años de edad. Sí, fíjate, yo me la pasaba en la casa escribiendo garabatos, y entonces se lo llevaba a mis tíos que estudiaban en esa época para preguntarles qué decía allí. Y me regañaba, muchacho necio, ¿qué tal? Bueno, otras veces no, con más cariño. Entonces, un día le digo a mi mamá, yo quiero estudiar. Y ella me dice, pero espérate un año, ¿por qué tenéis 5? Y de 5 años no te acepta, no puedo inscribirte. No, madre, pero yo quiero estudiar. Bueno, no, si ya lo que falta es un año, espérate. Al día siguiente, con la asistencia, gracias a Dios, siempre he sido bastante insistente cuando quiero algo. Total que después de varios regaños, un día sale hasta el pueblito de Carraquero y bueno, ese fue uno de los días más felices de mi vida. Llegó con un uniforme, con un bolso que cuando me lo colgaba en mis hombros me llegaba a las rodillas, unos cuadernos, una cartilla, en total. Y me dice, bueno, casualmente me encontré con la maestra en Carrajero y me dice que te puedo enviar de oyente si tú quieres, si tienes la voluntad. No, claro, si yo casi me farté un tobillo del brinco que pegué ese día. Y entonces comencé a asistir como oyente. Yo llegaba, agarraba mi pupitre y me sentaba por allá de oyente. Y así transcurrió ese año. Aprendí tanto, gracias a Dios, que la maestra después quería pasarme, o sea, para ver si podía saltar el primer grado, porque ella consideraba que ya yo había aprobado el primer grado. Le agradezco mucho a mi maestra, una maestra maravillosa, Nancy se llamaba. No sé, ahorita no sé si actualmente todavía vive, pero tengo mucho que agradecerle, me querían demasiado. Y no fue posible que me pasara hasta el segundo grado porque yo no aparecía inscrito. Y me inscriben en primer grado. Ya cuando al primer grado ya le di un paseo, por así decirlo, porque ya todo lo que estaban dando lo había visto. Sexto grado, se gradúa Jorvis, que todos sabemos que ya quizás era un hito, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros tíos llegaban a tener sexto grado y ya con eso los podían emplear en la administración pública y ya casi que eran bachilleres, es decir, era un gran título llegar a sexto grado. Pero se presenta un problema mayor. Ya el colegio no está a 12 kilómetros, que son unas cuantas horas de caminata, sino que está en otro pueblo. El liceo se encuentra muy lejos y Jorvis se plantea, frente a la dificultad de no haber transporte público que pasara por su pueblo, de todas estas dificultades se plantea tener que abandonar el seno familiar y mudarse a casa de unos familiares para poder estudiar bachillerato. Cuénteme
de las condiciones que le pusieron sus familiares. Cuénteme de esa vida que yo sé que quizá es un poco duro contarla, pero que sin duda es un ejemplo. Sí, fíjate, termino el colegio, la primaria, y yo veía que mis familiares, inclusive, humildemente lo digo, fui el primer bachiller de la familia. Yo veía que mis familiares terminaban el colegio y se quedaban hasta allí. Y yo, una tarde, ya tenía como 2 semanas que había tomado en mis manos el título de sexto grado, y le digo a mi mamá, yo quiero seguir estudiando. Y necesito aprovechar el tiempo antes que pase el periodo de inscripciones. El problema que se me presentaba era el que tú ya mencionaste, que por allí no pasaba transporte. Y el transporte más cercano llegaba más o menos como a unos 12 kilómetros, más o menos, casualmente, cerca del colegio donde yo estudié. Hasta ahí llegaba el transporte. Entonces yo le planteo irme para casa de un tío. Me dice, concha, le digo, pero mira, es que vas a vivir en otra casa, otra familia. Vos aquí, gracias a Dios, con todo el sacrificio del mundo no padecéis y eso, pues. Yo le dije, no, mami, yo quiero estudiar, yo quiero seguir estudiando. Bueno, con mi terquedad característica, igual, como pasó la primera vez, como a los 3 días me dice, ¿quieres estudiar? Sí. ¿Quieres echarle pichón? Sí, perfecto, yo te voy a inscribir. Preparó los papeles, me inscribió en el liceo y yo me mudo a casa de este pariente, que es mi tío, que lo quiero muchísimo. Sus hijos son mis segundos hermanos, nos tratamos de hermanos. Pero en ese entonces su núcleo familiar estaba pasando también por momentos difíciles de pobreza extrema. Mi tío vivía de la agricultura, habían años que prácticamente no se hacía nada. Tocaba comerse la cosecha y así. Cuando yo llego me encuentro con un ambiente totalmente diferente. En mi casa mi mamá, vuelvo y lo repito, cubría por lo menos mis necesidades básicas. Yo llego acá y una vez que llego me dice mi tío, bueno, vamos a hacer algo. ¿Tú sabes de ganado? ¿De ganadería? Yo le dije sí, porque yo había aprendido, desde los 6 años aprendí a ordeñar, a enrejar y todo el trabajo rudimentario que se realiza en una finca. Yo le dije, yo sé inyectar, sé ordeñar, sé enrejar. Me dice, bueno, yo voy a comprar unos animales con un dinerito que me viene por allí y vos te vas a encargar de cuidar esos animales. Ya son novillas entoradas, una vez que paran, las vas a ordeñar temprano en la mañana, llevas la leche hasta la carretera, la vendes, te vas a bañar y te vas al liceo. Yo te voy a pagar semanal para que tú cubras tus gastos. Y bueno, allí comenzó mi historia. Ese fue mi primer empleo, ordeñando vacas, humildemente. Y así transcurrieron 6 años. Quiero volver otra vez a hacer un paréntesis y colocar este ejemplo. Es decir, Jorvis Márquez se paraba a eso de las 3 de la mañana a empezar a acomodar las cosas que tenía que hacer para poder sacar a los animalitos antes de que amaneciera, ordeñar las vacas y después llevar la leche a vender. Y después de eso se preparaba para ir a clases. Cuando muchos de nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros hijos, les cuesta pararse a las 6 de la mañana para ir al colegio y lo viene a buscar un transporte. Es un ejemplo a seguir en el sentido también en aprender a trabajar desde niño, en el poder dedicarse en cuerpo y alma a querer hacer, a pesar de las dificultades, querer hacer algo trascendente para uno mismo, porque todo lo que has hecho, Jorvis, ha sido para ti, para tu familia y para tus seres. Es decir, no hay esa estructura de querer ambicionar para ir más allá o que las ambiciones lo siguen a uno en el sentido en el que hay gente que le tiene miedo a la palabra ambición. Es decir, ese niño de 5 años que quería ir al colegio era un niño que tenía la ambición de aprender, que tenía la ambición de superar las dificultades en las que estaba viviendo.
háblame de ese bachillerato, háblame de las primeras lecturas, porque sé que la literatura llega a ti en esos años del bachillerato. Háblame ya de eso. Sí, yo comienzo, bueno, en mi adolescencia, como es normal, enamorado, comienzo a escribir carticas en rima para enviárselas, tú sabes, a las muchachas y cuestión, escribiendo canciones, pero siempre me apasionó leer. E inclusive cuando muchas veces yo me sentaba en el escritorio a escribir en la casa de mi tío, después que hacía mis tareas de cuestión, me sentaba a escribir cartas y a veces escribía historias y pasaban mis primos, veían la puerta abierta. ¿Qué fue, García Márquez?, me decían cariñosamente. Ya verán más adelante, les decía yo. Déjame quietecito. Estos son los primeros pasos. Tuve profesores maravillosos de castellano y literatura, me enseñaron mucho. Allí comencé a leer novelas majestuosas como El Cantaclaro de Rómulo Gallego, leí Mujercitas y obras que de verdad me inspiraron y acrecentaron ese deseo en mí de un día poder escribir. Yo también podía. Si esos personajes, si esos grandes autores y maestros habían podido, yo también podía. Tenía esa ilusión. Me gradué del liceo y una vez que ya me sentí con la capacidad de escribir, ya comencé entonces seriamente a escribir mi primera novela. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Son 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya continuamos con esta entrevista que le estamos haciendo a nuestro autor, al autor de Pescador de Poesías, al señor Jorvis Márquez, que es uno de los orgullos de nuestra editorial, uno de los autores que más apreciamos y queremos. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Recuerda que puedes reportar tu sintonía, decirnos de qué parte del país nos escuchas y tus comentarios, que son muy valiosos para nosotros, al 0424-672-3597, 0424-672-3597. También a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Me encuentro en la librería Puerto de Libros, librería de autor. Aquí debe haber unos 850 libros, que es solamente el 10% de la cantidad de libros que tenemos en el depósito, pero aquí está lo más selecto de la literatura. Y entre los García Márquez, entre los Pablo Coelhos, entre los Rómulo Gallegos, se encuentra el libro de Jorvis Márquez, quien hoy nos está dando esta entrevista. Este libro bellísimo, que tiene una ilustración. Ya podrán ustedes, cuando colocan el libro en Google, les va a salir esa maravillosa ilustración. Un hombre sentadito en la esquina de su cayuco, solo, de noche, porque los pescadores añú pescan de noche. Es decir, esa idea del pescador a las 12 del mediodía o en la tarde, la idea de ese pescador gringo sentado en el lago tranquilo, eso no tiene nada que ver con nuestra pesca artesanal indígena. Nuestros añús se paraban a las 7, 6 de la tarde y pasaban desde ese momento hasta el amanecer, hasta que despuntaba el sol, pescando, buscando sus camarones, buscando la comida para sus esposas. Por eso llegaban los blancos a ver la población palafítica y decían: es que el indio añú es flojo porque la mujer trabaja y el hombre duerme. No, es que el hombre ha trabajado toda la noche pescando y la mujer se levanta temprano para recibir a su hombre con su comida,
y después se queda ella tejiendo, se queda ella reparando la casa con la naturaleza, porque es que las casas palafíticas naturales o en la tradición están hechas de mangle y de Enea. Entonces, a pesar de todo esto, me gustaría que Jorvis nos hablara de esta creación, de esta primera novela que ha publicado con nosotros y que nos hable de sus raíces indígenas, porque Jorvis es una mezcla entre los wayú y los añú. Tiene de ambos su familia, de ambos palos se ha hecho esta baraja, y esta novela también trata de eso, porque es el amor prohibido entre la hija de un cacique wayú y un trovador añú, un maravilloso hombre como es José Mercedes. Vamos a escuchar entonces lo que nos dice Jorvis Márquez. Pescador de poesías nace la mañana de un lunes, que mi abuelo me convida a pescar un anzuelo en el río. Bueno, esa mañana no agarramos nada, nos devolvimos a eso de las 11. Tengo que comprar pescado del que ya habían agarrado la noche anterior los pescadores profesionales, pero cuando íbamos camino a casa, él me comienza a hablar de este pariente que es como mi bisabuelo en afecto. Era un tío de mi abuelo, pero lo apreciaba y lo quería como si fuera su propio padre. Me comienza a hablar de su historia y yo inmediatamente, un niño de 8 años, me enamoré de su vida, de lo que había hecho, de ese talento nato para componer, de esa capacidad de componer décima, a pesar de que lamentablemente fue un iletrado. Su mayor anhelo, según me contó mi abuelo, fue estudiar. Nunca pudo, porque para la época era demasiado difícil para un pescador que vivía allá en la laguna, pero fue uno de sus grandes anhelos, poder estudiar. Después de esa mañana le pedí a mi abuelo que me la contara, incontables veces. Una vez que ya me siento preparado, como les dije en el segmento anterior, para escribir, yo dije, yo voy a comenzar por mis raíces. Y porque también era como uno de esos amores de la infancia inolvidables. Todavía tenía por allí la historia del gran poeta José Mercedes deambulando en mi cabeza, que no me dejaba tranquilo. Y decido escribir esta novela. De verdad, me encantó desde el primer momento. Me despertaba a la 1, 2 de la mañana y comenzaba a escribir. De verdad que me enamoré de esa obra. Fue mi primera novela, además. Me estrené como escritor. Gracias a Dios, en el año 2018, el maestro, a quien quiero enviar un caluroso saludo, mi apreciado maestro Tito Balsa Santaella, a través de Facebook me pongo en contacto con él personalmente. No tengo el honor de conocerlo, no he podido estrechar su mano, pero tengo ese anhelo de verdad. Lo conocí a través de Facebook, porque yo empecé a indagar sobre la literatura, a aprender, y el profesor todas las mañanas publicaba en su Facebook cátedras de nuestra lengua española, y a través de ello lo conozco. Una mañana le escribo contándole mi deseo de convertirme algún día en un escritor. Ya tenía para el momento, unas 3 obras escritas a mano, porque mis libros yo los comienzo escribiendo a mano, y le cuento todo eso y él acogió. Imagino que no sé, me gustaría preguntarle qué sintió en ese momento, pero lo cierto es que me escribe y me dice: ponte en contacto con el señor Luis Peroso Cervantes, que él te puede guiar. Gracias a Dios, las puertas se abrieron. Allí estaba Sultana del Lago, mi casa editorial, para acogerme, para darme esa bienvenida como escritor a este mundo maravilloso que es la literatura. Y se dieron las cosas. Por allí
Vienen otros proyectos, pero bueno. Háblanos de esta historia. La historia, como les comentaba hace un momento, está signada por los sueños. Todo esto comienza con el sueño de uno de los personajes y después con los sueños místicos que tiene esta maravillosa Wayuu, esta mujer. Viene un proceso de sequía que obliga a los Wayuu a moverse y a buscar el apoyo de la comunidad Añú. La comunidad Añú le brinda a los Wayuu su amistad, como siempre ha sido. Los Añú son muy amigables con todos. Quizás por eso están al borde de la extinción, porque son maravillosamente dados, confiados, y le entregan todos sus secretos a quien necesita aprender. Los Añú, bueno, si han escuchado mis programas anteriores, quizás tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista que le hice al profesor José Quintero Weir. Si no, pueden escucharla en nuestra página web, en libreriaradio.org. Allí está esa entrevista donde el profesor nos habla sobre la sociología, sobre el mundo profundo de los Añú. Pero entonces, lo cierto es que tanto la protagonista como José Mercedes están destinados desde un principio a encontrarse muy a pesar de su familia. Porque bueno, ¿qué sucede con la cultura Wayuu? Que es una cultura de castas bastante estricta y los matrimonios se rigen por compromisos hasta ancestrales. En cambio, el Añú es como el agua, es mucho más libre, es mucho más entregado al compromiso por el amor, y respetan los sentimientos. Entonces, ¿cómo conseguiste descifrar eso? Porque yo sé que tu abuelo te cuenta esta historia, pero tú construiste un problema sociológico encima de la historia del personaje. ¿Cómo confeccionar El pescador de poesías como un retrato de esas dos etnias? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, fíjate, Luis, como tú lo comentaste hace un momento, yo tengo sangre Añú y sangre Wayuu. Mi mamá es de Añú puro, de la Isla de Toa. Su familia de Isla de Toa, con los años y bueno, por cuestiones ya técnicas, y ellos se trasladan hasta la laguna de Sinamaica y se conoce con otra familia, pero Wayuu pura. Es decir, mi bisabuelo era Añú puro con Wayuu puro. Bueno, basado en eso, uno tiene más o menos el conocimiento, ya es un conocimiento ancestral. También vino de parte de mis abuelos, a quienes les estoy eternamente agradecido. Y me contaba mi abuela que su papá hablaba las dos lenguas, la Añú y la Wayuu, y aparte hablaba el español. Y en épocas del año, por lo menos cada cierto periodo, no sé si se lleva un registro de eso, no soy especialista en cuestiones del clima, pero ella me decía que más o menos cada 10 años había una sequía fuerte. Y el pueblo Wayuu tenía que trasladarse hasta el río Limón, los afluentes del río Limón, para llevar agua hasta sus comunidades. Le estoy hablando de 40, 50 burros con chirigua de barro sobre el lomo para llevar el agua hasta allá. Mi bisabuelo vivía a la orilla del río. Y ellos venían, por lo menos cuando venía su familia materna, que era la familia Wayuu, llegaban ese poco animales, bueno, y le traían de allá, qué sé yo, cecina, le traían chinchorros, sus familiares. Y ahí pasaban todo el día, un día completo, debajo de una mata grandísima que tenía allá de aceituno, echando bromas y hablando en lengua. Se escuchaban las carcajadas, según me contaba mi abuela. De igual forma, cuando iban los parientes Añú de acá, pero estos iban por el agua, igual, pasaban entonces el día en la orilla del río, hacían sancocho,
le llevaban también pescado salado. De allá mis abuelos tenían cocales, se traían coco y así compartían. Pero él fue como un puente, así como en la obra, el matrimonio de José Mercedes con Hudson fue un puente entre ambas culturas. Entonces yo lo relacioné más o menos un poco, porque en ese entonces y hasta la fecha han existido conflictos entre ambas culturas por ello, porque los guayús son un poco más celosos y el añú es más libre, es más liberal en ese sentido. Cuando se trata de matrimonio, el guayú es muy estricto. En ese sentido tiene que ir antes el novio y ofrecer la dote y hablar con los tíos maternos, y es todo un proceso. En cambio el añú no. Además, en la cultura añú se ve mucho lo que es la fuga de novios. Si se quieren, escogen una noche cualquiera y se fugan. Bueno, qué maravillosa historia. Necesito que lean este libro, lo necesito, y ustedes no lo saben aún, pero también lo necesitan. Vamos a hacer una breve pausa, son 2 minutos, y ya volvemos con el último segmento de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el centro comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros en Twitter, Instagram y Facebook y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, ya llegamos al último segmento de nuestro programa, Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597 con sus comentarios de esta entrevista tan amena que hemos compartido con Jorvis Márquez, quien trae una guayabera tejida. Supongo que con estos motivos indígenas se ve verdaderamente muy bien. Van a poder ver los videos que estamos montando en nuestras redes sociales. En el medio de esta entrevista también estamos grabando algunas cosas, algunos fragmentos que va a leer el señor Jorvis de su libro, y espero que ustedes puedan conocerlo y sobre todo conocerlo profundamente en su literatura, porque creo que es su objetivo, ¿no? Tanto esfuerzo es para conseguir lectores, para poder compartir ese universo que usted ha imaginado. Pero su universo no termina solo en este mundo guayú añú de esta novela. Ahora estamos preparando la publicación de un siguiente libro, solamente ayer, que es una historia de amor, una historia de despecho, de entrega, pero también onírica, ¿no? Háblenos sobre sus obras inéditas, que ya son 4 o 5 que tiene esperando por llevar a imprenta, por convertir en libros y por entregarla también a sus lectores. Sí, fíjate, tengo alrededor de 5 novelas más y algunos cuentos cortos que tengo por allí, unos cuentos infantiles. Soy un escritor consumado. Ese es mi hobby, ese es mi momento de recreación. Para mí no es trabajo, para mí es recreación, porque es algo que amo hacer, que disfruto. No es de extrañarse que mi esposa se levante a las 1 o 2 de la mañana y de pronto yo me acosté y cuando
se levante, yo no esté en la cama y en ese momento estoy en la sala escribiendo, porque se me vino la idea y así. Tengo varias novelas escritas que están escritas a mano. Ya la segunda fue transcribida, ya se encuentra en el seno de Sultana del Lago esperando ver la luz del sol, próximamente con el favor de Dios, muy pronto. Y bueno, una vez que salga solamente ayer, que es una novela, como decías tú, bellísima, de verdad. Yo espero que al público lector le guste tanto como a mí. De verdad es una novela que en lo personal me gusta demasiado. Estoy profundamente enamorado de este trabajo que próximamente tendremos en Sultana del Lago y en todas las plataformas a través de las cuales vende sus obras. Y bueno, confiado en Dios y sí, todos los días me levanto con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas de que el próximo año y en los años consecutivos, cada año poder publicar una novela para de alguna manera seguir este sueño, seguir en este viaje maravilloso que es la literatura, la escritura, y esperando que la gente, así como a Pescador de Poesías, la acojan con cariño, que la hagan suya, que la estudien, que la compartan. De verdad, eso es lo que me motiva a seguir adelante. Cuando conocí a Jorvis Márquez, me sorprendió su oficio de esos días. Jorvis Márquez trabajaba manejando un autobús desde Carrasquero, o no lo sé, hasta Los Filúos, que es una ruta más o menos de 1 hora y media, extensísima, dentro del municipio Mara hasta el municipio Páez, hasta casi la frontera. Los Filúos es uno de los últimos pueblos y uno de los últimos mercados que se dan antes de la frontera. Y él me decía, y eso fue una cosa que a mí me fascinó, él me decía que cuando estaba en la parada, esperando que se llenara el bus o le tocara su bus llenar, y después cuando estaba en las colas de gasolina esperando que le echaran el gasoil al bus, él lo que hacía era pensar en sus historias. Y eso a mí me hizo darme cuenta que no importa, es decir, de esa idealización de que el escritor debe de ser un profesor universitario, de que el escritor debe de estar en un lugar cómodo, bien iluminado y con un buen aire acondicionado para poder escribir, o debe de tener una buena calefacción y debe de estar resuelto de esos problemas materiales tales. ¿Cómo vas a estar pensando en dinero? ¿Cómo vas a estar pensando en tal y tal cosa? No, yo veo en el talento natural de Jorvis Márquez, en su talento para la narrativa, veo además lo que significa la palabra vocación, lo que significa la entrega a un oficio, que en este caso es el oficio de escritor, el oficio de la imaginación, el oficio de la literatura. Entonces, poder abstraerse del que estaba chaqueando la gasolina más adelante, poder abstraerse del militar corrupto, poder abstraerse del policía matraquero, poder abstraerse de los huecos de la carretera, que aquí son troneras, ¿no? De punta a punta del territorio guayú, y de repente ponerse a pensar para poder llegar a las 3, 4 de la tarde a su casa, después de haber hecho el viaje de ida y vuelta, después de haber movido a cientos de personas, poder llegar a escribir todo lo que pensó en el autobús. Porque no me decía, no pierdo pisada, llego y es a escribir todo lo que soñé. Y ya metí en lista el escritorio para poder hacer realidad mis sueños. Señor Jorvis, vamos a intentar redondear esto hablándonos de eso, de qué mensaje le podría usted dar a cualquier persona que tenga el deseo de ser escritor, o a cualquier persona que tenga cualquier deseo. Es decir, hay personas que quieren ser médicos, que quieren ser ingenieros, quieren ser abogados, que quieren ser cualquier profesión, cualquier sueño que tengan, y
sienten que la circunstancia los limita o que este país que pareciese que nos ataca todos los días no le va a permitir cumplir sus sueños. Dele usted un mensaje que usted tanto que le ha batallado y sigue batallando por sus sueños. Intente insuflarle un poquito de esperanza a los demás. Mi mensaje es que no se rindan, que sigan adelante cada día, se levanten soñando, creyendo en sus sueños, que no importan los obstáculos que se le presenten. Yo soy el vivo ejemplo, humildemente lo digo, no me he rendido a través de los años y creo que esa también es una de las cosas que a mí me gustaría dejar como legado, el no haberme rendido cuando pude, porque es muy fácil rendirse. Cuando uno va por el camino, lo más fácil es rendirse. Si la cosa se pone dura, sentarse pero no. La idea es seguir, que luchen por sus sueños, que es posible, sí es posible. Que insistan, que toquen, que busquen. Que en la vida, cuando uno se lo propone, las cosas se dan. Y bueno, todos ustedes pueden escribirnos, no se les olvide, al 0424-672-3597 con sus preguntas. No me quiero ir sin que nos cuentes los títulos de tus otras novelas y sin decirnos cuál es el proyecto que estás trabajando ahorita, qué es lo que estás escribiendo en este momento. Bueno, recientemente terminé con mi novela Ayer solamente ayer. Ahorita en este momento, ahora cuando llegue, me siento a transcribir Las novias malditas, que será mi próximo título, mi próximo trabajo. Es una novela también bellísima, no se den asustar por el título. Bueno, esperemos que el próximo año también conozca la luz del día. También tengo Génesis y tengo otras por allí que todavía no les tengo título, en verdad. Están escritas, no les tengo un título, porque yo por lo general, yo soy muy creyente. Yo hago mi parte y espero que Dios haga el resto. Así como hay ideas y partes de la novela que me llegan en sueños, de la temática, así también yo confío también en el título. E inclusive te comento, no sé si te lo había comentado, Luis, que ayer solamente ayer lo soñé. Ese título yo lo soñé, vi el libro en sueños y me desperté esa mañana. Ya sabía el título, no tenía la idea de la novela. Y por allí va la cosa. Pero eso se la dejo para una próxima entrevista, cuando ya tengamos el libro en la mano próximamente, Dios mediante. Así va a ser. Bueno, mis conclusiones sobre todo esto es que cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacer sus sueños realidad. Yo lo repito y no me canso, la admiración que siento por Jorvis Márquez, por su trabajo. Los invito a revisar ese 20% gratuito, de lectura gratuita que tiene la novela en Google Play Books. Ustedes colocan Jorvis Márquez o colocan Pescador de Poesías Jorvis Márquez en Google y les va a salir el libro. Van a poder leerlo desde cualquier computadora. Ese 20% del libro, las primeras páginas del libro, todos los primeros capítulos donde se narran este predestino que tienen los personajes y esa manera en la que se manifiestan quiénes son cada uno de ellos. José Mercedes es un poeta y hay varios fragmentos de décimas en este libro, y espero que ustedes puedan disfrutar también de ese arte de la décima de nuestros pueblos de agua, que sin duda tienen un grano de originalidad. Ha sido un placer trabajar para ustedes, como todas las noches. La invitación es a que nos escuchen, como siempre, el día de mañana. Pero no me puedo despedir sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.